buenos días, queridos hermanos y amigos y todos los que nos puedan estar escuchando a través de este medio, desde donde estamos llegando a muchos hogares, a muchos lugares, a muchas personas que a veces quizás ni nos imaginamos y luego nos mandan mensajes y están contentos y están siendo de bendición esto que estamos haciendo con Daniel, de poder transmitir los mensajes. Hoy vamos a continuar en el capítulo 2 de Primera Juan. Solamente 2 versículos. Dice la palabra de Dios así: el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan y las cartas del mismo apóstol Juan, escribiendo para los creyentes y para muchos de esos creyentes que estaban viviendo una enseñanza gnóstica que estaba causando muchos problemas, y había algunos maestros o falsos maestros enseñando doctrinas muy erradas en cuanto a la persona del Señor, en cuanto al espíritu, en cuanto a la materia. Así que esta carta está enfocada a ellos. Pero nosotros veníamos hablando en cuanto a la dedicación, a la santificación, a la vida de comunión, al andar en Cristo Jesús. Y recalca algunos conceptos. Y dice, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, lo que venía hablando anteriormente, las escribe para que las podamos leer, meditar y aplicar a nuestra vida. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que rápidamente vamos a tratar de ver 3 aspectos que encontramos en estos 2 versículos. En primer lugar, vamos a hablar algo en cuanto a la dedicación. En segundo lugar, a la intercesión. Y en tercer lugar, a la salvación. En primer lugar, vamos a ver a la dedicación. Ustedes fíjense en la relación que tenía el apóstol Juan en cuanto a la dedicación de conocer las Escrituras, de que lo que él estaba escribiendo para que todos aquellos creyentes nuevos o creyentes de hace tiempo o judíos convertidos al Evangelio pudieran leer esto que Juan escribe, que había estado y había aprendido y había compartido cara a cara junto con sus discípulos, o los otros discípulos o los otros apóstoles, compartieron cara a cara con el Señor cuando tuvieron la oportunidad de estar con el Señor, y luego que el Señor muere en la cruz del Calvario, resucita y asciende a la gloria y desciende el Espíritu Santo. Él escribe para corregir a aquellos falsos maestros que estaban en ese momento confundiendo a muchos. Entonces él les dice, de esta manera sentía el apóstol Juan. Dice, hijitos míos. ¿Qué
qué sentimiento y qué relación tenía él con el Señor para tratar a todos aquellos que eran parte de este grupo, de esta iglesia, a quien fue escrita, a este grupo de cristianos que fue escrita esta carta, para tratarlos con todo el cariño que puede tratar un papá a sus hijos, para hacerles entender la importancia que esto tiene de lo que él estaba escribiendo, de lo que él venía diciendo en cuanto a reconocer que por ser una raza caída desde Adán hasta este tiempo, una raza débil, la humanidad ha sido debilitada y el pecado se ha multiplicado, y que el conocer a Cristo como Salvador vuelve a salvar, vuelve a restaurar la persona de Cristo en cada uno de nosotros. Pero lo que Él está diciendo es que tenemos que meditar y tenemos que reconocer que en nosotros el pecado sigue estando, en nuestra naturaleza pecaminosa sigue estando. Y decir que no hay pecados en nosotros es hacer a Dios mentiroso. Y que la verdad no está en nosotros, y que la palabra de Dios no abunda en nosotros. Por eso la palabra de Dios es la que nos hace ver a nosotros mismos como en un espejo y compararnos y cuánto nos falta para seguir perfeccionando en el poder que da el Espíritu en cada uno de nosotros, la persona de Cristo se pueda reflejar en toda su magnitud. Ahora, él escribe, le está diciendo, sabiendo estas cosas, sabiendo que andamos en tinieblas, y si andamos en tinieblas, no andamos en luz, y si no andamos en luz, no andamos en comunión, ni en comunión con Cristo, ni en comunión los unos con los otros. Y si nosotros negamos esto, estamos haciendo a Dios mentiroso. Ahora, ¿por qué Él dedica esto? Porque nosotros también tenemos que dedicar a esto, a la palabra de Dios. Una de las grandes preocupaciones que también tenemos en nuestras oraciones, o nos estamos ocupando más que preocupando con Daniel, es que esta palabra de Dios pueda ser leída, meditada y practicada. Es el mismo sentir que tenía Juan, de poder dedicarle a la palabra de Dios. Ahora, queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos en este tiempo en que Dios ha permitido o estamos teniendo la consecuencia del pecado y de la maldad de los hombres, esta pandemia en donde tenemos que estar guardados en casa y donde tenemos que aprovechar a reconciliar muchas cosas en la familia, donde tenemos que restaurar muchas cosas en el hogar, con los hijos, en nuestro matrimonio, restaurar el tiempo de abrir las Escrituras y meditar en ellas, de dedicar tiempo a orar. Y en las conversaciones que estamos teniendo con muchos cristianos, con muchos creyentes y con muchas personas, nos estamos dando cuenta que no estamos aprovechando bien el tiempo en dedicarle a meditar en la palabra de Dios. El apóstol Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué quiere decir? Que si no leemos lo que está escrito de parte de Dios, de parte del Señor, lo que va a pasar es que vamos a estar en tinieblas y vamos a estar pecando. Por eso hay que dedicarle este tiempo. ¿En tu hogar se está llevando adelante?
en tu familia hay un tiempo para orar, hay un tiempo para leer las Escrituras. Les hablo a los jóvenes, les hablo a los adolescentes, les hablo a las personas mayores, me hablo a mí mismo, a mi propia familia. Si no dedicamos tiempo a las Escrituras para no caer en el pecado, vamos a fracasar y vamos a andar en tinieblas aunque digamos que estamos en luz. Vamos a estar en tinieblas aunque digamos que tenemos comunión. Y lo que estamos haciendo, no solo a Dios mentiroso, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Juan escribe esta carta: estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, si no sabemos lo que escribió, porque no la meditamos, no la leemos, no le dedicamos tiempo a la palabra de Dios, no pretendamos andar en luz, no pretendamos andar en una vida santa, que es lo que cada creyente salvado por la obra de Cristo es lo que tiene que vivir, es lo que tiene que hacer. Y a veces parece ser que aún ni en tiempo en que tenemos que estar dedicados y aislados en esta cuarentena, en nuestra casa, ni aún en este tiempo podemos dedicarle tiempo a meditar, a leer, a escudriñar las Escrituras, a hablar en familia, a hablar con nuestros hijos, adolescentes, jóvenes. ¿Estás compartiendo con papá, con mamá? ¿O estás compartiendo para vos o para los que son como vos, cristianos, o han escuchado la palabra de Dios? ¿Estás compartiendo las Escrituras? El apóstol Juan dice: hijitos, miren el cariño que tenía, el amor que tenía. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿saben para qué? Para que no pequéis. Para que andemos en santidad. Para que crezcamos en el conocimiento del Señor y la vida del Señor se refleje en cada uno de nosotros. Sí, en tu vida también. Por eso es tiempo de meditar y de dedicarle a las Escrituras. Por eso nuestra ocupación y nuestra oración y el consejo de parte de Dios es: ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás meditando? ¿Qué llena tu vida que no es la palabra de Dios? Que no es la música cristiana, que no son las amistades cristianas, que no es tu hogar, que no es la oración por las necesidades de tu hogar, de tus padres, de tu vida, de tu familia, de tus estudios, de tus proyectos, de tener el sentir de estar en comunión con el resto de los chicos, adolescentes y jóvenes y mayores que hemos creído en el Señor y no nos podemos congregar. ¿Estás pendiente de los mensajes? ¿Tienen valor los mensajes en tu vida? ¿Tiene valor lo que Dios escribió y habló en las Escrituras para que vos y yo meditemos y las llevemos en la práctica? ¿Para qué? Para no pecar. Por eso, cuando te das cuenta de que muchas cosas están fallando en tu vida, es porque estás en pecado. Estás andando en tinieblas. Porque esta palabra no se abre. Porque no hay tiempo de oración. Porque la música que escuchamos no es la música cristiana. Porque los temas que hablamos no son lo que agradan a Dios. Y ni siquiera te interiorizás o te preocupás o te dedicás por los hermanos en la fe, jóvenes, adolescentes o mayores, de saber cómo están en este tiempo de prueba, de necesidad, de muchos que están angustiados, con miedo, con temores, y muchos están enfermos, y muchos están necesitados, porque no pueden ir a trabajar, porque no pueden ganar el sustento de cada día. Y te preocupás, te dedicás.
Por eso es importante lo que Juan les escribía. Miren, estas cosas les escribo para que en medio de esta prueba no pequen, sino que en medio de esta prueba confíen en Dios, clamen a Dios y clamemos y oremos por el prójimo, por nuestros hermanos, y nos podamos anhelar vernos de cómo andamos todos y poder guardar así la unidad. Y no te creas independiente o autosuficiente. No importa la edad que tengas. La Biblia es clara. Hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Pero si ni siquiera sabes lo que está escrito, si no le dedicás el tiempo que corresponde, nunca vas a poder meditar, nunca vas a poder dedicar a poner en práctica estas enseñanzas que fueron escritas para que andemos en luz, en comunión con el Señor, reflejando la vida del Señor y para no pecar. Pero dice algo más. Si alguno hubiere pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, tenemos a alguien. En primer lugar hemos hablado de la dedicación, en segundo lugar de la intercesión, es decir, el abogado es el que intercede por nosotros. Porque ¿saben lo que pasa cuando pecamos? Satanás nos acusa. Satanás nos dice, ahí están tus hijos, mirá lo que están haciendo, ese es tu hijo, ese es un pecador, mirá lo que está haciendo. Entonces, ante el Padre, Satanás y sus ángeles nos están acusando. Nuestros propios pecados se reflejan y se manifiestan que estamos en tinieblas, tenemos problemas, tenemos discusiones, tenemos miedo, tenemos necesidades, tenemos angustia, tenemos discusiones, tenemos rebeldía, tenemos violencia, tenemos muchos de estos pecados que se manifiestan en cada uno de nosotros, aún en medio de toda esta prueba que estamos viviendo. Y caemos en el pecado porque estamos lejos de Dios, lejos de su palabra, lejos de la comunión con Dios, lejos de la luz. Estamos andando en tinieblas. Pero dice que Satanás nos acusa, nos confronta con el Padre, pero el mismo Jesucristo que nos salvó y limpió nuestros pecados es el abogado que intercede por nosotros ante el Padre. Y vuelve a decir, yo pagué por él, yo lo compré con precio de sangre derramada en la cruz del Calvario, él es mío, él es nuestro hermano en la fe, él es nuestro Hijo celestial, del Padre celestial. Y aunque hemos pecado, el que aboga por nosotros, el que intercede por nosotros, es aquel que no solo limpió nuestros pecados para una salvación, es el que limpia los pecados de los de cada día en nuestro diario andar. Pero para que Él interceda y que la obra de Cristo se manifieste en nosotros, debemos nosotros confesar nuestros pecados. Debemos nosotros dedicar tiempo a leer y a hablar con Dios, a tener comunión con Dios para que en la humildad, en la confesión, en el arrepentimiento, la sangre de Cristo, que nos dio la libre entrada al hogar celestial, y es segura porque no se pierde, pueda limpiar y santificar aquellos pecados que cometemos o que caemos en nuestro diario andar. Por eso Él es el intercesor. No solo tenemos que dedicarle dedicación a leer, a meditar, a andar en luz, a tener comunión con el Señor y tener comunión los unos con los otros, sino también Él es el intercesor, Él es el mediador, Él es el abogado, es Jesucristo el justo, porque Él quien nos justificó, porque Él pagó por nosotros y nos defiende.
y declara ante el Padre por nosotros, ante las acusaciones de Satanás. Pero en tercer lugar, no solo tenemos que dedicarle, sino también interceder, sino también Él es nuestra salvación. Y dice una palabra muy especial, que para muchos que no leen las Escrituras puede ser muy difícil. Dice, y Él es nuestra propiciación. Si nosotros vamos un poquito en el Antiguo Testamento, en el arca del pacto, donde estaba la tabla de la ley y estaba la vara de Aarón reverdecida en la tapa, arriba había unos ángeles que con sus alas extendidas, inclinadas hacia abajo como protección de la santidad que estaba dentro, de lo santo que estaba dentro y de la presencia del Señor en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Es decir, que entre los elementos santos y la presencia santa había intermediarios que aplacaban y filtraban, por así decirlo, la presencia de Dios. La propiciación, dice, y Él es nuestra propiciación, significa que Él es aquel que intercedió entre el Padre, su justicia, y nosotros, pecadores. ¿Y cómo intercedió? En la cruz. Y Él fue el que intercedió, el que medió, el que aplacó, el que amortiguó la ira de Dios que merecíamos nosotros. Por eso Él es nuestra propiciación, Él es nuestra salvación, porque Él cargó todos nuestros pecados. Y aunque nosotros nos arrepentimos, ¿Él los perdona? Sí, pero el castigo se tiene que ejecutar igual, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y saben quién llevó nuestro dolor, nuestros pecados y murió en lugar de cada uno de nosotros? Fue el Señor Jesús, en la cruz. Por eso Él es la propiciación, Él fue el que nos cubrió para que la ira de Dios no nos llegue a nosotros, sino que le llegó a Él y nosotros fuésemos salvados, porque todo el fuego y el juicio y el castigo del pecado cayó sobre el Señor Jesús. Y dice que por su herida, por su llaga, fuimos nosotros curados. Los clavos los clavamos nosotros, tus pecados y los míos. Y los pecados de todo el mundo, no solo los nuestros, dice el texto, sino que Él murió y fue el mediador, el que se consagró, el que se sacrificó por cada uno de nosotros y por los de todo el mundo en la cruz del Calvario. ¿Por qué no le damos el valor que esto corresponde? ¿No nos damos cuenta que Dios nos está hablando aún a través de esta prueba que estamos viviendo en el mundo entero? Y que muchos están partiendo sin conocer a Cristo. Y que muchos metidos y enredados en todos los quehaceres de la vida y de los negocios y del trabajo y de los problemas y de las enfermedades y de las luchas y de las guerras y de tantas cosas, ahora estamos todos cada uno en nuestra casa. Y ahora Dios nos está hablando y ni aún así queremos entender que reflexionemos, meditemos que estas cosas Dios las escribió para que no pequemos. Y si alguno pecó, abogado tenemos, pero para que sepamos que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para limpiar de todos nuestros pecados y santificarnos, pero para que aquel creyente pueda vivir y andar en luz y en comunión con Dios y reflejando la vida de Jesucristo, pero no solo por los creyentes como vos y como yo, sino por muchos que están escuchando y que no tienen a Cristo como su Salvador, que ni siquiera saben que Dios los ama,
que ni siquiera saben que el Señor fue el que propició nuestra salvación, fue el que intercedió para que el fuego y el castigo de Dios no cayera sobre cada uno de los seres humanos y de todos los tiempos, de todas las generaciones, hasta el día de hoy, sino que el castigo fue sobre Él. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que nos arrepintamos de nuestros pecados, que reconozcamos que somos pecadores, que estamos lejos de Él y que tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados y poder restablecer esa comunión con el Padre Celestial por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu que viene a morar en cada uno de nosotros. Por eso la Biblia en el versículos anteriores dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para quitar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Y dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Crees en el Señor Jesús? Recíbele como su Salvador, pidiéndole perdón, arrepintiéndote de tus pecados, salvando tu vida y salvando tu familia. Que Dios bendiga su palabra, no solo a los creyentes, sino a todos aquellos que todavía no tienen la experiencia personal de tener a Cristo en el corazón. Dios te bendiga y que así sea. Amén.